Bendiciones familia. Hoy el pastor Juan Carlos Harrigan nos trae un mensaje que está diseñado para edificar cada área de sus vidas. Va a fortalecer su espíritu, traer sanidad a sus emociones y renovar su mente con la verdad de Dios. Así que abran su corazón, dispongan todo su ser y reciban todo lo que Dios tiene para ustedes. Escuchemos ahora al pastor Juan Carlos Harrigan. Diga conmigo, recibiré poder. Dígalo otra vez, recibiré poder. Recibiré poder. Quiero contar mi experiencia con el bautismo y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando lee el libro de los Hechos, en el capítulo 1 que acabamos de leer, verso 8, Jesucristo le dice a los discípulos: no toca a vosotros saber los misterios del reino, de cuándo será la venida del Hijo del Hombre, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Es más que evidente que el poder de Dios solo es manifestado cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, cuando está en nosotros y sobre nosotros. Si tú lees todas las historias de Génesis hasta el día de hoy, va a concordar que todos estuvieron bajo la influencia del Espíritu de Dios para poder hacer lo que pudieron hacer en el reino de Dios. Ese sistema no ha cambiado. No hay forma de caminar en lo sobrenatural sin el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es evidente en todas las Escrituras y es necesario. El Espíritu Santo era una persona y es una persona real. Amén. Y cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, estamos entrando en la primera faceta de lo sobrenatural. Pero es simplemente uno de los 1000 escalones que vamos ahí escalando poco a poco. El bautismo no lo es todo. El bautismo es como la apertura para comenzar a conocer la persona del Espíritu Santo. Amén. Pero nadie podrá jamás ser efectivo si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis bautizado con el Espíritu Santo. Porque yo rogaré al Padre y Él lo enviará y Él os bautizará y vosotros seréis bautizados. Y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió en la reunión de oración, todos fueron llenos y hablaban en otras lenguas repartidas como de fuego. Juan el Bautista dijo: el que viene tras mí, él bautizará con Espíritu Santo y con el fuego. ¿Alguien puede alabar a Dios? Así que debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón. Cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, al Cristo de la gloria, tenía alrededor de 14 años a 15 años de edad. No recuerdo muy bien. Fue por los años del 1993, 92 por ahí. Yo acepté a Cristo aquella noche porque escuché que hablaban del infierno y el Espíritu Santo usó esa predicación para hacerme sentir el terror que iba yo a vivir si me moría en la condición que estaba. 15 años más o menos de edad tenía cuando el Señor me dio el conocimiento de que si me moría así, me iba a perder para siempre. Y el miedo a perderme eternamente, a arder en el infierno, fue lo que me doblegó para yo recibir a Cristo. Yo no recibí a Cristo porque yo amaba a Dios. Yo recibí a Cristo porque no quería perderme, porque no quería irme al infierno. Ahora, una vez dentro del Evangelio, ya yo no le servía a Cristo porque no quería perderme. Ya yo le servía a Cristo porque ahora yo lo amaba. Ya no estaba ahí por el miedo de irme al infierno. Estaba ahí porque Él era y se reveló como mi único amor y el único que podía ser mi mejor amigo para toda la eternidad. Ahí, a través de las enseñanzas y de los estudios bíblicos, aprendí muchas cosas. Pasaron alrededor de 5 meses que ya yo era un nuevo creyente. Porque yo me convertía hoy y me descarriaba mañana. Jugaba mucho con eso. Pero esa noche que yo sentí el calor del infierno en mis pies, porque fue que yo sentí fuego en mis pies y sentía que me estaba quemando en el infierno, sentado en la silla. Y ahí yo me paré y dije: yo quiero a Cristo, porque yo no me quiero perder.
Entonces yo era una persona que me encantaba estar en las fiestas paganas. Pero bueno, pasando aquellos 2, 3 meses, me fue muy difícil mantenerme en la fe. Pero fue que yo me enamoré tanto de Dios que entendí que tenía que servirle al Señor. Pasaron días, pasaron meses. Vino la prueba de la burla de los amigos. Vino la prueba de la novia que la tuve que soltar. Un sinnúmero de cosas que tuve que renunciar a ella para yo realmente poderle servir a Dios. En ese tiempo de esos días, la pastora comenzó a dar una enseñanza y tocó el tema del Espíritu Santo. Cuando ella habla del Espíritu Santo, yo no conocía nada. Yo le comienzo a preguntar y ella comienza a decirme la tercera persona de la Trinidad y me habló lo que ella, según su capacidad, me habló del Espíritu Santo y me dijo, mira, tú eres cristiano ya, pero no todo se detiene ahí. Tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y yo comencé a interesarme por ese tema. Un día hicimos un retiro y yo recuerdo que la pastora dijo, agarren un papelito y escriban ahí lo que a ustedes les gustaría hacer en el Señor. Y yo escribí evangelista. Y cuando hicieron la tómbola que salió, me salió pastor. Yo dije, esto no lo guió Dios. Pero pasaron los días, los meses, y yo comencé a buscar el bautismo, porque comencé a preguntar a la gente que ya lo tenían, que qué sentían. Y ellos me decían, yo siento algo extraordinario, siento que me cambio, siento que me transformo, me siento libre, es una paz. Y me explicaban lo que ellos sentían. Y yo quería eso. Entonces en ese tiempo venía un muchacho de otra ciudad que cuidaba un negocio, amanecía como guachimán, vigilante. Él era cristiano, cerca de la playa, y yo iba toda la noche a compartir con él del evangelio, porque a él el Señor ya lo había bautizado. Entonces yo comencé a buscar personas que ya fuesen bautizados para que me dijeran cómo yo lo podía hacer. Y me relacioné con él, porque en mi iglesia en ese tiempo muy pocos eran bautizados, y la que lo eran ya tenían meses que no hablaban en lengua, o años. Entonces yo busqué a alguien que actualmente estuviera hablando en lengua y lleno del Espíritu de Dios para que me pudiera dar un consejo. ¿Cómo yo podía adquirir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Le sigo o le paro? Y yo comencé a visitar a ese hermano y nos reuníamos y él oraba siempre por mí. Entonces el Espíritu Santo le había dado un don a él, un don de palabra de sabiduría profético. Y siempre él oraba por mí y siempre Dios me hablaba. Y me decía, yo soy el que soy. Yo me acuerdo como hoy me decía, búscame en lo profundo y ahí me vas a encontrar. Y así que comencé a buscarlo y le preguntaba, ¿cómo lo recibiste? ¿Qué hiciste? ¿De qué forma te pusiste a orar? Si de rodillas, de espalda, boca abajo, boca arriba. ¿Qué tuviste que hacer? Y él me decía, tú busca lo que él te va a bautizar. En eso conocí a algunos managers de béisbol que era cristiano y me dijo, mira, nosotros hacemos vigilias en los campos, a iglesia, y ahí siempre el Espíritu Santo bautiza, en esas vigilias de alabanza y oración hasta el amanecer. Así que yo me fui con ellos, caminábamos kilómetros para llegar a la iglesia, pero yo iba ardiendo porque anhelaba ser bautizado por el Espíritu Santo. Pasaba la noche entera cantando, orando y mirando a todos los jóvenes hablando en lengua, menos yo. Todos eran bautizados y yo me iba sin el bautismo. Salía el sol, 6 de la mañana, y cuando salía el alba era que yo me iba un poco desanimado y decía, wow, la noche entera bautizó a todo el mundo, menos a mí. Pero rápidamente me reanimaba yo mismo y decía que yo tengo que tenerlo. Y le preguntaba, ¿cuándo es la próxima vigilia? El próximo viernes. Ahí iba yo. Y así fui a vigilia tras vigilia en busca del bautismo del Espíritu Santo. No lo pude conseguir allí, pero el Señor tenía un plan mayor. Pasaban meses y yo buscando el bautismo del Espíritu Santo, anhelando sentir esos ríos de Dios. El que no lo ha experimentado ni siquiera se imagina la bendición tan grande que es el bautismo del Espíritu Santo. El que es bautizado por el Espíritu y se mantiene bajo ese bautismo, amado hermano, es feliz aunque no tenga ni qué comer. ¿Le sigo o le paro? Y escúcheme esto. Pero yo siempre iba donde mi amigo a orar, porque él era un profetica o un profeta. Yo ni sé dónde él está, yo no sé si él existe. Nunca lo vi en un púlpito predicar, pero fue el que Dios usó para hablarme. Y yo iba y le decía, oye hermano, fui a tal vigilia, fui a tal culto, fui a tal evento. Bautizó a todo el mundo, Señor, menos a mí.
¿Y será que el Señor a mí es el único que no me quiere del Espíritu? El bautismo del Espíritu Santo. Meses, pero yo persistí y persistí. Y esa noche comenzamos a orar y el Señor arrebata al hermano. El Espíritu de Dios lo toma y me pone la mano y me dice: mi siervo, no te preocupes. Mañana te voy a bautizar. Mañana voy a derramar mi Espíritu sobre ti en el culto de la iglesia. Prepárate. Eso fue una noche antes que Dios me lo dijo. Esa noche literalmente yo casi no pude dormir de la emoción, porque yo creí lo que me hablaron. Yo dije: wow, por fin mañana voy a hablar lo que habla la gente. Mañana voy a hablar en otras lenguas. Amaneció. Yo empujaba el día para que llegara la noche. Cuando llegó la noche, era un culto de oración. Cuando llegó la noche, yo me cambié rapidito. Mire, yo era tan penoso y vergonzoso que yo me introducía la Biblia debajo del brazo del suéter y me ponía la mano así para que no me la vieran, porque me daba vergüenza que dijeran que yo era cristiano. Cuando tú no tienes el bautismo, todo te da vergüenza. Es como Pedro, lo niega, pero una vez que es bautizado, cuando lo azotan, dicen: gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios te da la capacidad que tú no tienes para soportar y morir por la causa de Jesús. Sigo, paro. Y yo recuerdo que llegué a la iglesia. Habían como unos 10 o 15, 20 miembros, no más de ahí. Yo recuerdo que cuando pisé en la iglesia, yo sentí un pulsón y sentí como esa emoción y a la vez ese temor. ¿Sabes lo que yo hice? Yo me escondí debajo del banco de la iglesia. En la iglesia en ese tiempo lo que había era banco. Yo me escondí en el último banco porque yo sabía que si me llamaban al púlpito, algo me iba a pasar allí. Y me escondí para que no me vieran. Mi pastora como unos 70 años tenía en ese entonces. Ahora tiene casi 100. Como 90 por ahí tiene. Ella se para y toma su lente y dice: el hermano Juan Carlos, que pase al frente a dirigir el culto. Ella no me vio. Yo estaba escondido. Pero cuando el Espíritu determinó hacer algo, Él es que va a coordinar todas las cosas. Sigo, paro. Y ella me llama y yo paso medio asustado, y era un culto de oración. Y el sistema del culto de oración allá era de esa forma. La hermana María, por favor, levántese y ore ahora mismo por los jóvenes de Juan Dolio. Entonces la hermana oraba y todos se unían a ella. Y Señor, un minuto, terminaba y decía: ahora vamos a cantar un coro. A la victoria Jesús nos llama. Terminaba el coro. Ahora la hermana Josefina, por favor, a orar por el culto del domingo. Lo hice como 3 veces, pero al tercer coro, algo bajó en esa iglesia, o alguien, mejor dicho, y cayó como un torrencial de fuego, de lava de fuego que me recorría desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Yo sentía mis pies, no los sentía. Sentía como un torbellino de fuego que me envolvió todo el cuerpo. Y yo no pude hacer otra cosa que llorar y hablar en lenguas. Llorar y hablar en lenguas. Llorar y hablar en lenguas. Yo sentí que mi vida fue trastornada. Yo no pude continuar el culto porque mi pastora sabía que yo no era bautizado. Y cuando ella me vio hablando en lengua se gozó. Y yo me fui, aleluya, al último banco allá. Y me metí abajo del banco. Pero ya no era de miedo, sino era porque no quería perderlo. Y allí comencé a hablar lengua. Y el culto continuaba. Pero yo hablaba tan duro lengua que nadie podía hacer otra cosa que oírme a mí. Y había un hombre allí, un haitiano, que se levantó y me trató de tapar la boca. Y me dijo: cállese. Pero yo no pude callarme, seguía hablando en lengua. Es un peligro maltratar a un nuevo creyente que no tiene tanto conocimiento, pero que está hambriento por Dios. Hay que sobrellevarlo. ¿Saben las iglesias que han matado el fuego de Dios en mucha gente? Porque no tienen la madurez que ellos que tienen 20 años tienen. Y estos muchachos que tienen 3 meses o 6 meses no la tienen. Hay que sobrellevarlo, hay que tratarlo como el caballo de bocado y frenándolo poco a poco. Ay, gracias por su entusiasmo. Pero mi pastora se levantó y le dio un reprendión a ese hombre, un tapabocas, decimos allá. Y le digo: cállese usted y siéntese. ¿No ve que ese muchacho acaba de ser bautizado por el Espíritu Santo? A mí no me importó.
Pero el Señor no se quedó ahí. Ese hombre a los días le dio una trombosis y se murió. Yo no lo maté, ¿eh? Hermanos, me fui para mi casa en el aire. Me fui que parecía que no pisaba la tierra. Sentía que yo no era igual. Ya no me metí la Biblia aquí abajo, la levantaba, iba así, con mi Biblia. Sentí que mi vida fue transformada, transicionada de una forma extraordinaria. ¿Alguien dice amén? Llegué a mi casa, me acosté. Cuando me levanté por la mañana, me fui a la escuela. Yo me sentía, hasta decimos, agentado, con parón. Me sentía exaire, me sentía grande, me sentía que todo lo tenía. Claro, tenía a Dios por dentro ahora. Llegué a la escuela y ni siquiera tomé recreo. ¿Saben qué dan recreo? Vete, come. Yo no tomé recreo. Yo me quedé en el curso allí. Solo podía pensar en ese bautismo de anoche. Pero había algo. No lo sentía fuera de la iglesia. El Espíritu Santo tuvo que usar una estrategia conmigo. Y es que Él solo se manifestaba en mí cuando yo pisaba la iglesia. Entonces yo me hice adicto a sentir la corriente y el fuego. Y pasaba el día entero deseando que abriera la iglesia para sentir el fuego de la noche anterior. Y así duró semanas que solo el fuego, cuando yo tocaba el piso que pisaba, caía hablando en lengua. Salía de la iglesia y estaba normal. ¿Sabe por qué? Porque yo era un joven muy acelerado y muy molestoso, muy rápido. Entonces Dios usó eso como un caramelo que me hacía ir a la iglesia todos los días. A su nombre. No me volví a descarriar más. Los meses pasaron. Descubrí el bautismo del Espíritu Santo. Fui lleno del Espíritu de Dios. Pero luego comencé a darme cuenta que había más. Y ahora necesitaba yo entender qué pasaba después del bautismo del Espíritu Santo. Sigo paro. Pasaron días, meses. Comenzó Dios a mostrarme sobre los dones, a estudiar la Biblia, comencé a conocer los dones, comencé a interesarme por ver el poder de Dios, por sanar los enfermos, comencé a tener sueños que yo era un predicador, comencé a verme que los estadios se llenaban, yo me paraba, predicaba y la gente caía. Y así comencé a tener visiones. Recuerdo que una de esas visiones, Dios me enseñó $1 y me dijo que yo iba a vivir en este país. Estoy hablando de 25 años atrás, un sinnúmero de cosas impresionante. Pero me di cuenta a los años que el bautismo del Espíritu Santo era solo el primer escalón, que había algo mayor. Y ese mayor se llama la comunión. Cuando comienza ya no solo a tener bautismo, sino que comienza a hablar con el que bautiza. Cuando comienza a desarrollar una amistad. Yo no sabía que podía ser amigo del Espíritu Santo. Solo me enseñaron el bautismo y yo lo busqué hasta que lo logré y me bautizó. Pero luego me di cuenta que Él podía hablarme y que yo podía hablar con Él. Que nos podíamos sentar en una habitación y yo hablarle y preguntarle y Él contestarme. Me di cuenta que Jesús quería que yo tuviera comunión con su Espíritu. Y un libro que Dios usó para abrirme los ojos y mostrarme al Espíritu Santo, ya no solo como el que te llena y te bautiza, sino como tu mejor amigo. Ese libro ha bendecido a millones de personas alrededor del mundo y sus ministerios han cambiado. Ese libro se llama Buenos Días, Espíritu Santo. Escrito por Benny Hinn. Buenos Días, Espíritu Santo. Cuando yo leí ese libro, yo me lo comí en 4 días. Día y noche lo devoré. Cuando él comienza a hablar de cómo conoció al Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente, cuando tú tienes hambre de Dios y ves que alguien tiene lo que tú anhelas, tú comienzas a imitarlo rápido. Porque tú necesitas eso. Yo comencé a hacer lo mismo que hacía este hombre de Dios. Comencé a pasar horas a sola con él. Y allí él se me fue revelando y lo fui conociendo de forma ya personal. Ya no era el que me bautizaba. Ahora era el que me hablaba, el que me dirigía, era mi amigo. Y descubrí que cuando comienzas a ser amigo del Espíritu Santo, tú te conviertes poderoso sin darte cuenta. No entendieron.
comienza a operar en cosas sobrenaturales y comienza a descubrir un nivel sobrenatural a través de esa relación y esa profundidad con el Espíritu Santo. Mi experiencia con el Espíritu Santo no la puedo contar toda hoy, pero a través de los meses y los años comencé a conocerlo. Yo recuerdo una vez que vine a predicar a Estados Unidos, viví en Santo Domingo, duré como 1 mes y medio predicando en este país. Al terminar me regresé para mi casa. Dayana estaba allá. Cuando yo me monté en el avión, que voy en el avión, de pronto el Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, yo comienzo a sentir ese fuego, yo comienzo a sentir ese gozo, esa impartición, eso que no se puede describir humanamente. Y comienzo a llorar. La gente me está mirando, no sabe. La gente dice, se le murió el papá o algo por el estilo. Pero yo no estaba llorando de dolor. Yo estaba llorando porque estaba sintiendo muy fuerte la presencia de Dios sobre mi vida. Y sentí el fluir de Dios que... Entonces me paré del asiento y fui al baño del avión para poder llorar más duro allí. Y el poder de Dios me arrebató allí. Y yo escuché al Espíritu de Dios que me dijo, yo te levanté en esta generación para que tú mostrara mi poder, para que tú hablara de mi presencia y el poder transformador que hay en tener comunión con el Espíritu de Dios. Yo escribía todo. Yo lo escribí ese. Estoy hablando de 20 años atrás, 15 años atrás, más. El Espíritu de Dios me hizo un llamado para hablar de que podemos ser amigos de Él. Entonces yo comencé a buscarlo, ya no el bautismo, yo comencé a buscarlo a Él. Ya yo no estaba buscando su fuego, lo quería a Él. Ya yo no estaba buscando los milagros, lo quería a Él. Ya yo no estaba buscando su prosperidad, yo quería conocerlo a Él. Leí en la Biblia que Dios se hizo amigo de Abraham. Y a mí se me entró eso de que yo tenía que ser amigo de Dios, cueste lo que cueste, pierde lo que pierda, pase lo que pase, yo tenía que ser su amigo. Escucha esto. Ahora, yo aprendí, en ese libro yo leí lo que es la teoría y el testimonio, la historia. Pero yo comencé a vivir esa experiencia. Y yo me vi impulsado, obligado a conocerlo mejor un día que nos invitaron a una campaña a predicar. Me invitaron a mí, invitaron a un evangelista. Él era muy mayor que yo predicando, tenía ya como 10 años como predicador. Yo apenas tenía 1 año, algo así. Pero me invitaron a los dos y fuimos a dar la campaña. A mí me tocó el primer día y yo ayuné el día entero. Los cristianos de Santo Domingo, de México, esa gente centroamericana, cuando van a ayunar ni comen. Los de aquí no, los de aquí se hartan de Gordó, hamburguesa y todo lo que haya por ahí. Algunos. Pero bueno, yo pasé el día entero en ayuno y orando. Llegó a las 6 de la tarde, me fui con mi compañero, éramos un grupo, nos fuimos a pie, 5 kilómetros. Oigáis, me tocaba a mí predicar. Llegamos, estaba la iglesia llena, habían como unos 60 personas, 80. Y allá en Santo Domingo, ya no casi mucho, pero actualmente todavía en alguna iglesia, los predicadores los sientan al frente. Y a uno le toca tener que ver toda la gente antes de uno predicar. Y yo estaba allí sentado, nervioso, esperando mi momento para predicar, tratando de brillar. Quería predicar. Estaba loco por predicar. Quería que Dios me usara. Y me tocó a mí predicar esa noche. Me levanté, saludé, abrí la Biblia, comencé a hablar. Prediqué hasta que los pulmones casi se me salían. Grité, brinqué, salté. Y al final la iglesia casi entera se durmió. Tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero descubrí que había algo mayor allí. Hermano, yo salí de allí sin deseo de continuar, desanimado. Todo el día en ayuno, todo el día en oración. Y la paga que recibo es que Dios no me usó. No sé si usted entiende esto. Cuando quiere ser usado por Dios y hace todo lo que tiene que hacer, y al final Dios dice, no te voy a usar hoy. Y lo más grande, Dios dice, no, ni te lo voy a explicar tampoco. ¿Y por qué, Dios? Porque no me da la gana de hacerlo en tu tiempo y en tu idioma. Te lo voy a explicar de otra forma. Yo me fui bien desanimado. Yo no era casado en ese entonces.
El hermano se fue para donde su esposa y nosotros dormíamos en un lugar que le llamábamos el Palomar, porque era un lugar alto, en la casa del hijo de mi suegra. Y ahí era que yo dormía. Y nosotros no teníamos cama, era en el piso que dormíamos allí. Y para yo subir, si yo llegaba a las 10 de la noche, ya yo trancaba la puerta. Yo tenía que literalmente convertirme en Spider-Man para yo subir a ese lugar. No, ustedes se ríen, pero es así. Yo tenía que dar un brinco para acá y luego saltar por aquí, luego tirar aquí hasta caer allá. Y hacer aquí, yo me enganchaba. Es real. Bueno, esto es real. Así era que subíamos, no había escalera, había que subir enganchándose en otra casa y brincando. Y yo llegué esta noche, desanimado, me tiré al piso. Yo lloré tanto esa noche. Yo me sentí tan vacío, tan perdido, tan inútil. Me sentí tan bajo, me sentí muerto, sentí que no era para mí. Sentí que yo no fui llamado. Me sentía decepcionado de mí y casi enojado con Dios. Y yo le dije a Dios, óyeme, tú me sacaste del béisbol y ahora ni me usa tú ni me usa el diablo. Ahora estoy yo que no sé ni qué voy a hacer. No tenía casa, no tenía nada. Y me senté en el piso y solo lloré y lloré. Esa noche lloré tan profundo que me dormí llorando y me soñé llorando. ¡Qué locura! Y cuando me soñé llorando, yo estaba en el piso llorando y vi que estaba rodeado de una multitud de humanos normales. Y entre la multitud yo vi un joven que descendió del cielo, como de unos 25 a 33 años más o menos de edad. Vi su pelo, vi su altura como de 6 pies, vi sus ojos. Era como de unos 190 de peso, más o menos. Le vi la altura, el cinto, el cabello. Y ese joven dijo, ando buscando un amigo. Y yo me levanté y dije, yo quiero ser tu amigo, porque yo me dormí diciéndole que quería ser su amigo, que quería conocerlo. Y él me miró y me dijo, yo soy tu amigo, pero cuando tu amigo quiere hablar con su amigo, el amigo no tiene tiempo para el amigo. Y ahí desperté. No me dijo más nada. Solo me dijo que cuando el amigo quiere hablar con el amigo no tiene tiempo para el amigo. En mí, si me lo dice ahora, yo saco un libro de eso. Pero en ese tipo yo no sabía ni lo que me había dicho bien. Pero a medida que pasaron los días me di cuenta que lo que Dios me decía era, si quieres ser mi amigo, pasa tiempo conmigo. Escúchame. Nosotros nos acostumbramos a seguir una regla. Nos arrodillamos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, mira a la gente. A lo mejor Dios quiere hablar contigo esa noche o ese día. Si usted no aprende a relajarse en la presencia de Dios y a esperar en Él, usted jamás conocerá lo que es profundidad espiritual. Gracias. A su nombre. No se trata de entrar con una lista a la presencia de Dios. Señor, la lista número 1 es que tú me hagas esto. La lista número 2, eso no es comunión. Eso es una persona interesada para que le suplan lo que necesita. Esa persona no está ahí para conocer a Dios. Esa persona quiere que Dios le resuelva su problema. Y Señor, ya tú sabes, gloria a Dios, aleluya, lo creo, nos vemos. No, ese no es lo que el Señor quiere. Él quiere que agarre la lista, la tire por un lado y le diga, ¿cómo está, Señor? ¿Cómo está, Espíritu Santo? Yo quiero conocerte. ¿Hay alguien que diga amén? Ese día me levanté. Ese día no ayuné. Ese día me quedé con Él. No entendió. Me quedé solo con Él en la habitación. Pasé todo el día a la expectativa de Él, expectante por Él, deseándolo a Él, buscándolo, leyéndolo. Y llegó la noche. Me tocó ir a la campaña. Oigan,
Cuando termina a las 6 de la tarde, me siento poderoso. Siento una unción que me corre hasta por el cabello. Pero oigan la bendita suerte, no me tocaba predicar a mí. Yo loco por soltar lo que cargué, pero no me tocaba predicar a mí. Pero me tocaba ir. Me senté allí con el predicador, le tocaba ir. Resulta que el pastor me llamó a mí adelante para que yo tomara el micrófono, saludara al pueblo y le entregara a mi compañero. Yo estoy con la cabeza hacia abajo y cuando miro, veo al mismo joven del sueño aquí parado, aquí delante del púlpito, así parado. Y me miró y solo se sonrió conmigo. Me temblaron los huesos. Yo vine temblando y cuando me paré dije, buenas noches, el Espíritu Santo está aquí. Fue todo. Todo el mundo casi cayó al piso al instante. Usted no lo va a creer, hasta los bancos se cayeron. Y se armó un avivamiento extraordinario. La gente se fue sanada. El predicador no pudo predicar bien esta noche. Y yo solo saludé. Porque había pasado tiempo con él. Ahora no era solo el bautismo. Ahora era una constante llenura al estar horas en su presencia. Gracias por su entusiasmo. Comencé a conocerlo. Comencé a intimar con él. Comencé a oírlo. Me di cuenta que es el mejor maestro. Comenzó a enseñarme a ministrar. Usted no se imagina todas mis experiencias, son muchas. Comencé a entender cómo es que podemos caminar en el poder del Espíritu. Cuando tienes comunión, que es más profundo que el bautismo, la comunión te lleva a conocerlo, porque el pasar tiempo con Él te ayuda a conocerlo a Él. Y la comunión íntima del Espíritu Santo sea con ustedes, dijo Pablo. La comunión del Espíritu sea con ustedes. Cuando paso esas horas hablando, oyéndolo, esperando sus instrucciones, amándolo, deseándolo, es allí donde Él me da instrucciones de lo que Dios ha determinado, porque Corinto dice que Dios nos revela lo profundo de Él a través del Espíritu Santo. Sigo paro. A su nombre. Y comienza a conocer la unción también. Y Él comienza a jugar contigo. Un día yo iba bien enojado porque había hermanos que habían hablado mal. Yo tenía como 3 o 4 años en el Evangelio y dije, Espíritu Santo, pero tú viste lo chismosa que fulano. Y me dijo, no trate de chismear conmigo. Yo no hablo mal de nadie. Yo me tuve que quedar callado. ¿Me sigue o no? Y así fui conociendo. Un día, porque ¿cómo yo puedo explicar esto tan inexplicable? Es que comienza a tener una profundidad, una santidad. Es una paz, es un nivel extraordinario. Yo recuerdo que me invitaron a un retiro a predicar. Y cuando estoy predicando estaba aprendiendo a conocer la voz del Espíritu Santo. Porque la gente estuvo una noche con Él y que ya lo conoce todo. No, es poco a poco. Es una amistad, es un amigo. Hoy conoce lo que le gusta, mañana conoce lo que no le gusta, mañana conoce lo que le entristece y así, es una amistad. Pero solo el tiempo que pasa con Él es el único maestro que te puede ayudar a conocer al Espíritu Santo, pasar tiempo con Él. Tú puedes pasar tiempo con todos los profetas y con todos los hombres de Dios y tú no lo vas a conocer a Él así. Y yo recuerdo que estaban en un retiro, Andy, cuando estoy en el retiro, el Espíritu Santo me secretea y me dice, hay una muchacha que tiene un tumor en el medio de los 2 senos aquí. Dile que hoy la voy a sanar. Yo era nuevo. Agarré el micrófono rápido. Y dije, el Espíritu Santo me dice que hay una mujer que va a ser sanada. Y se van a dar cuenta porque cuando yo ore se va a caer. La mujer que va a caer al piso ahora mismo. Esta es la señal que le doy. Va a caer. Y cuando yo ya había salido de un tiempo de intimar que tú me topabas y me ponía un bombillo y prendía. Cargado. Y yo levanté la mano y dije, en el nombre de Jesús. Y cayeron como 30. Entonces ahora no sabía cuál era la que tenía el tumor. Y para el colmo, la muchacha no pasó. Me fui turbado. Santo, pero tú me dijiste que había una mujer. ¿Y qué pasó? Y él solo hizo silencio. Pasaron unos 2 semanas y me invitaron otra vez a retiro. Y cuando voy entrando, ahí me espera la joven y me dice, era yo la joven del tumor de hace 2 semanas. Cuando caí al piso, fui sanada. Amén.
Mira, yo tendría que hablar muy ampliamente sobre cómo conocer al Espíritu de Dios. Nosotros no entendemos que no es con fuerza, que no es con ejército, que con su espíritu. Pero el tiempo que pasa con Él es lo que te va a ayudar a conocerlo. Yo tengo casi, ¿cuántos años tengo yo casado con Dayana? ¿Cuántos años? Tenemos más de 15 años, más de 18 años. Dayana puede estar en cualquier país del mundo, en China, en Japón. Ella puede hablarme en cualquier idioma. Y tan solo yo escuchar su voz en el teléfono, sé quién me está hablando. Lo único que me ha llevado a conocer a Dayana tan bien, cuando la oigo, cuando la veo, cuando hace la señal de que no le gusta esto, de que algo está mal, cuando yo la veo, lo que me lleva a conocerla, no es que yo soy perfecto conociendo mujeres. No, nada más conozco la mía. ¿Sabe qué es? Es que tengo más de 18 años juntos. Entonces esos 18 años me hacen conocerla perfectamente. El tiempo que pasas con Dios es lo único que te va a ayudar a conocerlo y a intimar con el Espíritu Santo de Dios. En ese tiempo había algo que le llamaban el tumbaíto en mi país. El tumbaíto era que tú ponías la mano y la gente se caía. En ese tiempo no creían en eso. Muchos concilios que hoy están ya abiertos perseguían esto y decían, esa gente hipnotizan el tumbaíto. Resulta que cuando tú pasas tantas horas con Dios, la unción incrementa mucho, a tal forma que crea alrededor de ti una atmósfera. Y todo el que atraviesa esa atmósfera siente lo que hay sobre ti. Llegaron días, yo recuerdo que una vez comencé a pasar muchas horas, pero muchas, y yo nada más salí en la tardecita a hablar. Y yo recuerdo que esa tarde, bajé y me senté en la galería de un hermano a hablar, y pasó una bruja al frente de nosotros y se cayó así. ¡Pum! Recuerdo que en esos días la gente me llamaba y yo decía, un teléfono grande. Y yo decía, ¿aló? Y yo nada más escuchaba el puff que se caía. Dios me dio una unción que tumbaba a la gente. Se caían, se desplomaban. Y yo recuerdo, aleluya, ¿cuánto alaban a Dios? Sigo paro. Yo recuerdo, porque en ese tiempo cuando tú lo conoces, es que es tan fácil predicar cuando es con Él. Hacíamos unos retiros allá que le llamaban la gloria postrera será mayor que la primera. Ya voy a terminar para que se vayan a dormir los no interesados. Y a mí, yo era el que organizaba el evento. Dayana pertenecía al coro, ella cantaba, era un coro que teníamos, era algo bien bonito. Llegábamos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solo bebiendo agua. Estábamos todos hambrientos. Y yo recuerdo que ese día le tocaba predicar a un hermano, y cuando le voy a entregar, el Espíritu Santo me dice, yo no quiero hoy que prediquen aquí hoy. Yo quiero que adoren a Jesús. Es todo lo que va a pasar aquí. Pero yo me dio pena y vergüenza y dije, Espíritu Santo, pues como somos amigos, dije, mira, se ve feo que yo no le dé el micrófono a él, porque él va a pensar que yo quiero brillar, que estoy aprovechándome del momento y que no le quiero dar la oportunidad. Vamos a hacer un trato. Yo le doy el micrófono, tú se lo quitas y me lo entrego otra vez. Tú se lo quitas. Él hizo silencio, no dijo más nada. Como no dijo nada, ni sí ni no, pues yo accedí. Procedí. Cuando yo le entregué el micrófono a ese hermano, Santo Pen se llama, que yo le entregué el micrófono, se lo pueden llamar, vive en Nueva York ahora, el pastor, cayó al piso como un manda. ¡Puf! Entonces en ese tiempo los pastores estaban aquí, ¿te acuerdan? En el altar todos. Y yo voy a agarrar el micrófono y yo caí al piso también. Pero lo tremendo es que el único que tenía pantalón blanco era yo. Y yo di vuelta tocado, hablando en lengua. Pero algo que yo experimenté, no me importaba quién me estaba viendo. Si el pantalón era blanco, amarillo, negro, yo estaba bajo una nube. Y cuando tú estás bajo la nube de Dios, no te importa quién se rió, o quién creyó, o quién no aceptó. Tú estás disfrutándole. ¿Sigo paro? Y yo recuerdo, ay Dios mío, que cuando yo tenía el piso, yo traté de levantarme así, ebrio, mareado, no podía.
sin fuerza, y cuando me levanté, ¡pum!, me caí. Es como el Señor diciéndome, te dije que no diera el micrófono. Y me levanté, me caí, y me levanté 7 veces, me caí. En una digo, no, ya me voy a quedar aquí. Yo estoy pensando, porque yo di el micrófono a Santo Peggy, yo me caí, no me di cuenta cuando él cayó. Yo estoy pensando que yo soy el único que estoy en el piso. Y digo, Padre, qué vergüenza, el pantalón está negro y era blanco. El único que está en el piso soy yo. No, no era yo. El 90% de la iglesia estaba en el piso también. Cuando yo me levanté, los pastores caían como muñequitos así, boom, de las sillas. Ese día duramos casi 2 o 3 horas en el piso todos. Nadie podía predicar. El púlpito estaba solo. Casi 3 horas en el piso. Dayana fue testigo de eso. Y Nina también. Fue tan profundo que hubieron gente, hermanas y hermanos, que tuvimos que cargarlos y meterlo en el taxi. Y el problema era que ya no se acordaban de la dirección. Estaban tan absorbidos que no sabían dónde vivían. Yo vi músicos que han transformado ese día. Mandamos a mucha gente la mandamos en taxi porque no podían sostenerse sobre sus piernas. Despertaron al otro día hablando en lenguas. Duraron más de casi 15 horas bajo el poder del Espíritu Santo. Yo salí de allí diciendo, uy, cómo anhelo que venga el otro retiro. Y así yo fui conociendo al Espíritu Santo. Recuerdo que me invitaron a predicar a un lugar, porque yo tengo un nivel, corrientes, una unción rara. Me decían el tumbadito, así era que me decían. Ya. Y me invitaron a una iglesia, pero el pastor preparó los diáconos. Y le dijo, a este tigre lo vamos a agarrar. Vamos a ver cómo es que tumba a la gente. Porque decían que yo le hacía así y le iba mareando hasta que ella se caía. Sigo paro. Yo veo la generación de hoy no quiere hablar de esta unción. Yo no lo veo anhelando la unción del Espíritu Santo. Yo veo anhelando los views, veo anhelando las buenas fotos, pero no anhelan la presencia de Dios. No anhelan mucho conocer al Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Sigo paro. Se me fue la hora, hermano. Le digo unos 10 minutos y nos vamos. Yo siento que hay gente que posiblemente se vaya. Vamos a tener que mandarlo en un taxi. Tú no estás aquí por coincidencia. No, taxi no, un Uber. Ya estamos modernos, ya un Uber. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y a mí me tocó predicar en esa iglesia. El pastor preparó los diáconos para que me vigilaran cómo era que yo tumbaba a la gente. Yo llego 6, 7 horas solo con el Espíritu Santo, leyendo los libros de Ben Hinn y Buenos Días Espíritu Santo y la unción. Imagínate, yo llegué envuelto con ángeles, fue al lugar. Y lo que nunca pude fue vestirme de blanco porque Santo Domingo, imagínate. Llegué y cuando voy a pararme a tocar gente, el Espíritu Santo me dice, no toque a nadie hoy. Tú solo vas a soplar por el micrófono. Señor, pero no toque a nadie. Yo no sabía que era que tenían la mitad de los diáconos vigilándome. Y yo dije, el Señor me dice que hoy no toque a nadie, que hoy se van a caer sus sillas. Y hice así. Se cayeron todos. Entonces el pastor dijo, no hay un truco porque el hombre no le puso la mano a nadie. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que un día estaban en un retiro en un lugar. Y es que cuando tú estás con él, tú adquieres una autoridad sobre los demonios. Y cayeron gente atrás que tenían demonios. Y una salió corriendo de la iglesia. Iba por la calle. Y la gente no podía. Imagínate, yo venía de 6, 7 horas hablando con él, oyéndolo a él. Yo venía con una unción fuera de humano. Yo me paré y le dije, ¡demonio! Paralízate ahí. Se hizo así, pum. Camina hacia mí. Y vino hacia mí. Y le dije, ahora corre. Y vino corriendo. Y le dije, y párate en esa raya. En esa raya se paró. Debajo de los carros caían los endemoniados. Y de ahí los sacaba el poder de Dios.
Recuerdo que me dijo el Espíritu Santo, hay alguien aquí que vive dudando y dice que no es verdad lo que tú estás haciendo. Dile a la multitud que le voy a dar por señal para que sepan que yo soy el que soy. Para que no duden. No duden de mí. No duden de lo que yo te digo hoy. A esa persona incrédula que está aquí, dile que le voy a quemar los pies. ¡Qué locura! Que le va a quemar los pies. ¿Tú te imaginas que yo me paro en la red y dije, le va a quemar la lengua a 5 gente hoy? Cuando yo dije le va a quemar los pies, cayó el poder de Dios. Y un joven dio un brinco llorando. Tuvimos que cargarlo y meterlo entero en un tanque de agua. Y cuando lo sacamos, todos los pies empollados porque le cayó fuego en los zapatos y en los pies. Eso es real. Eso sucedió en la iglesia de San Pimentel, en San Pedro de Macorís. Yo comencé a caminar en el poder del Espíritu Santo cuando comencé a conocerlo a Él y a tener intimidad con Él. Por eso yo puedo ir a un avión y Él decirme, devuélvete cuando llegue al aeropuerto, y yo no discuto con Él, ni me entristece lo que vaya a pensar la persona que me está esperando. ¿Para qué ir a un lugar si el que va a hacer los milagros no va conmigo? A su nombre. Mira, yo iba a ir a Colombia, anhelo ir a Colombia, es un país hermoso, y yo iba a ir a Colombia, y todo lo tenía listo para ir el año pasado. Pero me llamó un pastor que no sabía nada y me dijo, tuve un sueño, y en el sueño tú andabas con un hombre blanco en una reunión para ir a una campaña de Colombia, y el hombre blanco me dijo, dile a él que yo soy el que sano, pero que yo no voy a ir con él. Yo dije, no, pues si él no va, ¿qué hago yo allá? No voy tampoco. Cuando conoces al Espíritu Santo, Él te va a ayudar a conocer al Padre, te va a ayudar a conocer a Dios. La mayoría de muchos cristianos, ya por el tiempo no puedo seguir, vamos a dar una segunda parte a esto. La mayoría de muchos cristianos solo se detienen en el bautismo, en el hablar en lenguas. No saben hacer silencio. A veces no sabemos callarnos en su presencia. Y por eso carecemos de dirección, porque somos un autopalante hablando. Y Padre, tú sabes, y Padre, mira. Y él dile a Anthony, Padre, y ayúdame. Dios quiere que lo conozca. Son amigos. ¿Qué pasa cuando tú te juntas con alguien y comienzas a decir, hermano, mire, no tengo para pagar la deuda, y usted sabe lo que me está pasando, y mire, ¿cuándo vamos a comer? Tú dices, pero déjame a mí hablar también. Entonces tú no puedes escuchar a Dios mientras tú estés hablando todo el tiempo. Tienes que aprender a silenciar en Él, a esperar en Él. Yo no sé si le sigue aquí o le pare. Oiga esto y termino. El Espíritu Santo es una persona. Recuerden que la Trinidad ha tenido 3 manifestaciones como Padre. Yo soy el que soy. Y el monte temblaba porque Dios estaba allí. Yahvé, Jehová. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo es el Hijo. Dios Hijo. También el yo soy. Él dijo, yo soy la luz, yo soy el camino. Esa fue la dimensión o la dispensación de la segunda persona de la Trinidad manifestándose. Pero la que ahora está aquí no es la del Padre ni la del Hijo, es la del Espíritu Santo. El Padre está en el trono ahora mismo. El Hijo está a la diestra ahora mismo intercediendo. Y el que está aquí el Padre y el Hijo están aquí por medio del Espíritu. Cuando tú lees y dice, y Dios visitó a Abraham en el calor del día y comió con él, yo me llenaba de envidia. Sí, una envidia buena. Yo decía, ¿cómo me gustaría no haber nacido en este tiempo? Sino haber nacido en aquel tiempo. Yo siempre anhelé. Yo siempre digo a Dios, ¿por qué no me hiciste nacer en el tiempo de aquellos días? Pero me di cuenta que los tiempos han cambiado, pero el Dios de los tiempos no cambia. Ellos hablaron con el Padre. Yo puedo hablar con el Espíritu del Padre. No, tenés aquí. Sigo paro. Cuando comencé a conocerlo como amigo, como persona, me ayudó a casarme. Me dijo, ¿por qué mi amigo? Me dijo con quién tenía que casarme y con quién no podía casarme. Me suplió para la boda. Me ha sostenido. Es el que me da los mensajes.
Es el que me instruye, es el que nos da poder, es el que suple el dinero para... Es todo. Entonces, Pedro recibe, y termino con esto, que es mucho tiempo, Pedro recibe el bautismo en el capítulo 2. Y estaban todos unánimes y de repente, ¡pum! Y Pedro se levanta hablando en lenguas, en idiomas humanos, idiomas celestiales más luego. Amén. ¿Sí o no? Pedro no se queda en el bautismo. Ya luego vemos a Pedro diciéndole a Ananías y Zafira, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Pedro muestra que el Espíritu Santo estaba allí. Cuando Ananías y Zafira vinieron con su carita limpia de yo no fui, el Espíritu Santo estaba allí mirándolo y le dijo a Pedro, te están hablando mentira. ¿Tú sabes lo que es tener un colaborador? Le voy a dar una muestra. Hay alguien que se vea joven como yo aquí. Andy, ven aquí. Casados. Espíritu Santo. Mira esto. Él es Pedro. ¿Dónde está alguien que se parezca a Ananías y Zafira? Nadie. David, ven acá. Los evangelistas no tienen ningún tipo de vergüenza, no le da pena nada. Imagínense que él es Ananías y Zafira. Porque la mujer pasó primero y se fue. O el hombre, creo que fue, no me acuerdo. El hombre. La mujer siempre muere de último. ¿Usted no se fijaba en eso? ¿Sí o no, Nelly? Nosotros nos morimos y ella todavía está. Se compran un carro nuevo después que uno se murió. Disfrutan. Viene Ananías y le dice, yo la vendí en tanto. Yo la vendí en tanto. Mentira. La vendió en tanto. La vendiste fue en tanto. Dile que era el dinero de él, que por qué hizo eso. ¿Por qué hiciste eso si era tu dinero? Dile que por cuanto me mintió a mí, Por cuanto le mentiste al Espíritu Santo, morirá. morirá. Y él vino el Espíritu así. Porque él da vida y él da muerte. Tírate. Aleluya. Ya, resucita, varón de Dios. Ahora puedes ir a tu lugar. Gracias. Ven acá, David. Ahora imagínate. Vamos a cambiar la nota para que no se sienta tan mal. Ahora Pedro está bautizado. Ahora aprendió a oír la voz del Espíritu. Ahora el Espíritu le dice a dónde tiene que ir. Vamos a tal aldea. Ahí va Pedro. Pedro comenzó a ministrar y llega a la casa de un cierto Simón llamado el curtidor. Y está Pedro allí. Eso está en la palabra de Dios. Hechos 10, 17 por ahí. El Espíritu sabe que Pedro todavía es medio religioso con referente a los gentiles. Como judío, él no quiere creer que los gentiles tienen redención o que pueden ser salvos. Él es judío, se siente único, es bautizado, conoce al Espíritu Santo, pero todavía cree que no se puede mezclar con los gentiles. Que son usted y yo, los gentiles. El Espíritu dice, necesitamos, el Padre me ha revelado que es tiempo de ser derramado sobre los gentiles. Y hay un hombre llamado Cornelio, italiano, que ora todos los días y ayuna de vez en cuando y da ofrenda. Ora a Dios buscándolo. Dios lo mira y le dice a un ángel, ve y dile que manda a buscar a Pedro. El ángel se le aparece, usted conoce la historia. Vienen los 3 hombres de camino y antes de que toquen la puerta, el Espíritu habla con Pedro en un sueño y le da una visión de un lienzo y le muestra un sinnúmero de animales inmundos y oye la voz de Dios que dice, Pedro, mata y come. Pedro dice, no, Señor, ¿cómo yo siendo judío voy a comer cualquier cosa? No puedo. Mire lo que es un religioso con toda tener opción, ¿eh? El dueño de todo está diciendo que coma y él dice que no. ¡Qué barbaridad! Dios, el Espíritu, tiene que decirle, no llame inmundo al Cornelio que ya yo limpié. Es en pocas palabras. Dios le tiene que dar la visión porque entiende que si no le da la visión, Pedro no va a obedecer para ir. Pedro despierta. Y está turbado porque Pedro no entiende la visión. Dice, no entiendo. En eso llegan 3 hombres y tocan la puerta. Oh, aquí hay un Pedro operado. ¿Nos mandó quién? No, un ángel nos mandó. Oye eso.
¿Tú te imaginas que a tu casa llegue alguien y te dice, hermano, dígame, no, que el Gabriel me dijo que viniera a hablar contigo? Caramba. Y están preguntando por Pedro. Pedro está en la segunda planta. De pronto Pedro no entiende y el Espíritu le dice, Pedro, hay 3 hombres que te buscan. Yo lo mandé. No dude de ir con ellos, porque yo tengo un plan. Pedro baja y dice, muchacho, ¿cómo le fue el viaje? Bien, qué bueno. ¿Lo mandaron a buscarle? Sí. Ok, ¿se llama Cornelio? Sí. ¿Se le apareció un ángel, verdad? Sí, ok. Ah, no, vámonos, yo lo estaba esperando a ustedes. El Espíritu Santo me acaba de decir que tengo que ir con ustedes. Esa debe de ser el estilo de vida de un cristiano. Ser lleno del Espíritu y ser dirigido por el Espíritu Santo. Conclusión. Pedro nos muestra a nosotros en este acontecimiento de Hechos 10:17 por ahí, de que el Espíritu habla. Ya dentro de usted está el sistema para escuchar a Dios. Lo que le falte tiempo. Solo tiempo con Él. Piensa un minuto. El Espíritu Santo le habló a Pedro. Desciende y ve con ellos. El Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé. Y dijo el Espíritu Santo. Eso me llevó a entender que yo puedo hablar con Él y oírlo a Él. Para yo sensibilizar la atmósfera, le voy a dar un misterio. No sé, usted me caen bien, se lo doy o no se lo doy. Cuando yo quiero sensibilizar la atmósfera donde estoy rápido, tráiganme esa silla que está ahí. Cuando yo voy a orar y siento cargada la atmósfera y por más que como que no percibo, yo tengo un método para sensibilizar mi espíritu rápido y matar mi lógica. Yo agarro una silla, la pongo frente a mí, me retiro y digo, Espíritu Santo, ¿puedes sentarte aquí para que hablemos? Yo me imagino en fe, déjeme con mi locura. Y yo me siento y comienzo a decirle, ¿qué tú crees de esto? Hablarle, no a orarle, no a interceder, no a clamar, a preguntar, a hablarle como un amigo. 2 minutos y el clima de mi habitación es así. Y comienzo a sentir el poder de Dios de forma extraordinaria. Y de allí escucho la voz del Espíritu que me dice, esto es así, esto no, esto sí. Esa voz comienza a interactuar conmigo. Y yo voy sintiendo el hermano. Es impresionante. Yo voy sintiendo la corriente en la habitación mientras voy hablando. Cuando termino de hablar con Él, ya sé cuál es el mensaje, qué es lo que tengo que hacer. Y cuando me paro en el púlpito, Él entonces hace todo lo que el Padre ha determinado hacer. ¿Alguien está aquí? Si quieres conocerlo como persona, reconócelo. No lo ignore tanto. Sé consciente de su presencia. Tus ojos humanos te hacen creer que tú estás solo. Tú estás rodeado de demonios y de ángeles, aunque no lo creas. Pero el Espíritu Santo está allí. Si Él habló con Pedro, ¿no puede hablar contigo? Si Él le habló a Pablo, ¿no te puede hablar a ti? Entonces, profundicemos una relación más cercana con el Espíritu Santo. Cuando tú lees todos los avivamientos, todos concuerdan en un punto. Pasaban horas con Él. Charles Finney, La Calle Azusa, Evan Robert, Claudio Freyson. ¿De cuánto testimonio de Claudio Freyson? Porque yo me leí todos esos libros. Yo no soy de esos predicadores que después que Dios los bendice, sabe de que no quieren hablar de dónde se alimentaban. Yo me alimenté de todos ellos y me alimento cada vez que Dios me permite hacerlo. Porque a mí me dio una porción, a otro le dio otra. Entonces, la que no me dio a mí, yo me alimento de la del otro. Cuando yo leí de Claudio Freyson cómo conoció al Espíritu Santo, yo más profundicé.
Lo conoció a través de un libro. Buenos días, Espíritu Santo, también igual. ¿Me siguen? Y un día, él vino a una cruzada de Benny Hinn, y Benny Hinn le impartió y cayó al piso. Y esa noche pasó la noche entera llorando, orando, implorando la presencia de Dios, y le tocaba salir para Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires, Argentina, que estaba en el culto, él comenzó a predicar. No sabía la unción que tenía todavía. Y se sacudió así y le dijo a la multitud de este lado: bendiciones a todos. Y todos cayeron así. ¡Pum! Y digo: bendiciones a ustedes. ¡Pum! Al suelo. Y a ustedes. A los 3 días había miles de personas haciendo fila, 3, 4 esquinas, 10 esquinas, para entrar al segundo y al tercer culto de la iglesia. No es hacer milagro. No es solo orar por los enfermos. No es tener un don profético. Es conocerlo a Él. Es pasar tiempo con Él. ¿Cómo le puedo hacer entender que es una persona de la cual yo le estoy hablando? Una persona que oye, que habla, que ve, que se entristece, que derrama gozo. Una persona que se entristece con nosotros. Cuando te montas en el carro, tus ojos te hacen creer que tú vas sola. Él está ahí. Háblale y vas a ver de qué yo estoy hablando hoy. Aleluya. Cuando yo voy a ministrar, Él me pone como un sensor en los ojos. Y yo comienzo a discernir todas las cosas en segundo por el Espíritu. Hay montones de pastores que no lo conocen. Hay montones de cristianos que no conocen al Espíritu Santo. No pasan tiempo con Él. Tienen problemas con el tiempo. Y resulta que para conocerlo a Él hay que tener tiempo. Si tú vas a venir a la iglesia y te quieres ir a las 2 horas, a la media hora, no, tú simplemente vas a un religioso que calma la mente con venir al culto. Si no estás dispuesto a pasar tiempo con Él, entonces yo perdí mi tiempo dándote tiempo para que conozca a Dios dándole tu tiempo. Si no pasa tiempo con el Señor, con su presencia, jamás será fuerte en Dios. Jamás tendrá poder, jamás será poderoso. Hay muchos de ustedes que deben de salir hoy de la niñez espiritual en la que han estado tantos meses. Sostenido por alguien, no dependen de ustedes mismos buscando a Dios. Es tiempo de que conozcan al Espíritu Santo. Si alguien como yo, a gloria sea de Padre, ustedes ven los videos, ustedes ven lo que Dios hace a través de mí, y en lo que me miran por YouTube, saben los milagros que han visto, las cosas sobrenaturales. Si yo le estoy diciendo que esa es la clave, conocer al Espíritu Santo, pasar tiempo con Él, es porque esa es la clave. Tú, le cuento una y nos vamos ya. Ya lo único que falta aquí es que yo le dé a usted una taza de café y yo con una taza de té comencemos a beber aquí. Y este café yo te... Le cuento. Se me olvidó ya. A su nombre. El Espíritu Santo es real. Muy real. Él te ayudará a conocer la voz de Dios. Él te va a instruir. Solo si pasa tiempo con Él. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, no importa la edad. Él te va a hablar en un lenguaje que tú lo vas a entender. No importa que no sepa leer, Él te va a explicar. Que sea ruso, Él habla ruso. Que sea chino, Él se te va a revelar. Amén. Amén. Se me olvidó una, pero me acordó otra. Se me olvidó de verdad.
Tal vez no era el momento para yo contar esa. Miren, sigo paro. El Espíritu Santo un día, y una de las mejores horas para percibirlo es de 3 de la mañana en adelante. Claro, estoy mandando a suicidar a los dormilones, pero está bien. Un día, yo me puse a orar. Mucho. Me tranqué en un hotel, me tocaba predicar la noche y dije, este día es con él. Apagué el celular, me desconecté del mundo entero, de hijo, de esposa, de todos. A mí se me olvida esta iglesia cuando yo me voy. Yo me desconecté. Y solo era para él, era el día con él. Yo recuerdo que estaba orando en un mueble en el hotel y en una me quedé en un éxtasis. Y literalmente yo desperté porque como que me dormí en un éxtasis. Cuando estoy despierto no quiero abrir los ojos porque siento que mi cabeza está encima de 2 piernas. Y yo estoy diciendo por dentro, Dios mío, ¿quién entró aquí? Yo no estoy consciente de lo que está pasando. Para mí fue que alguien entró, se aprovechó de que yo estaba durmiendo de rodillas y tiene la cabeza a mí encima de sus piernas. Y yo digo, ay Padre. Y lo grande, yo siento cuando la pierna se va para arriba y baja. Y dije, uy, ¿quién entró aquí? Y me acordé que hace como al principio yo venía a Kansas City, el Espíritu Santo me dijo, si tú oras tantas horas, esta cantidad de horas al día, esto va a suceder. Sobrenaturalidad te va a rodear al instante. Y yo duré un rato de rodillas sin querer abrir los ojos porque no quería saber quién era el que estaba allí. Y yo tenía mi cabeza encima de la pierna. Hasta que de pronto, y cuando me digo, soy yo, era el Espíritu Santo. Yo pude orar encima de sus piernas. Cuando me levanté de allí, yo caí al piso y yo perdí la noción del tiempo. Se me fue la noción de la vida y entendí la vida dentro de la vida. Cuando me paré de allí, que fui a predicar donde iba, el poder que se emanó a aquel lugar era sobrenatural. Yo les digo a ustedes que si el Espíritu Santo no ahorita, mire, esta misma noche, si Él viene a mí, me dice, mi siervo, terminamos en Kansas, vámonos para México ahora, tú y yo. Yo, vive Jehová, que yo me voy. Yo le dejo la iglesia a quien quiera, pero yo no me voy a quedar en una iglesia donde Él no se quede. Vive Jehová y vive mi alma, como decían los profetas, que yo empaco y me voy. Y ni me despido. Lo dejo todo. ¿Por qué? Porque yo entendí en la vida del éxito que va a llegar un momento donde la casa va a ser casa. El dinero va a ser dinero. Carro va a seguir siendo carro. Pero el Espíritu Santo es vida, es milagro, es gozo, es salvación, es dirección, es liberación, es todo. Yo no quiero pasar un día en un lugar donde Él se fue. ¿Me escuchó? ¿Me escucharon? Pablo todo lo tenía por basura por conocer a Cristo este crucificado. Nunca había predicado sentado. Debería de tirar la foto así sentado, diferente. Simplemente aprendan a sentarse en la presencia de Dios, a esperarlo. Nunca traten de decirle a Él lo que debe de hacer. Traten de descubrir lo que Él quiere hacer. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Están aquí? Le voy a contar y nos fuimos. Estaba en El Salvador por primera vez en la historia. Me habían dado una visa para ir a predicar allí. Prediqué en una ciudad llamada San Miguel.
caliente que parece como que el infierno vive allí cerca. Cuando yo digo caliente, caliente, pues yo vengo del Caribe, caliente. Pero está bien, aguantamos el calor. Predicó, eso fue maravilloso, Dios hizo cosas impresionantes allí. Pero el Señor me había dicho que tenía que ir a Guatemala. Tenía un solo problema. Nada más tenía vista para El Salvador una entrada, no múltiple. Así que no tenía visa para ir a Guatemala. Llamamos a varios contactos, a varias gente, a todo el que pudimos, y nadie pudo conseguirnos visa porque todo el mundo piensa que todo el que va por allá es para Estados Unidos que quiere venir a pie. Está bien. Llegó el lunes para ir a predicar, no me acuerdo el pueblo de Guatemala, pero era cerca de la frontera de El Salvador. Y digo, Espíritu Santo, ¿y ahora qué hago? Porque no sé cómo hacerlo. ¿Cómo voy ahí? No tengo visa. Y tú me has dicho que tengo que ir, no tengo visa. Y estoy allí. Me habían dado una ofrenda como de $200, $300 o menos. En El Salvador no, en ese tiempo no había economía y ahora creo que hay menos. Los países necesitan ayuda, hermano, todos. Bueno, me van a dar una ofrendita ahí, era lo que yo tenía. Pagué un taxi oye, le iba a llamar Aguacaliente, no, Aguacaliente no. Desde San Miguel hasta la frontera. Se me fue toda la ofrenda en el taxi. Llegué con 2 maletas, porque como tú viajas por primera vez, tú piensas que tú vas a vivir en un lugar, tú llevas unos zapatos para cada día. Yo tenía 2 maletones grandes. Cuando llego allí, el Espíritu Santo me dice, apiándome del taxi, me dice, escucha la instrucción. Me dice, no hables. No pronuncies palabras. Al que te salúdale con la mano de lejos, pero no hables. Yo no entiendo por qué me está diciendo que no hable. Pero yo cojo las instrucciones, porque yo lo conozco. Yo sé lo que él dice. Y comienzo a caminar. Y tengo que pasar la migración de El Salvador. Y la de Guatemala está allá. Resulta que el Espíritu Santo me dijo, tienes que irte el lunes en la mañana. Primer milagro. Yo no sabía por qué el lunes. Resulta que el lunes es el día de mercado, donde salvadoreños y guatemaltecos hacen intercambio y compran y venden, y en la multitud nadie sabe quién es quién. Escucha al Espíritu Santo dirigiendo a este ser humano. Lo primero que digo, dominicanamente, ¿saben lo que yo dije? Dominicanamente, el Espíritu Santo un tigre. Sabía que había mercado de intercambio, ahora no me pueden vender. Oye esto. Lo segundo que me dice, no abra los labios, no hable. Yo no sé por qué, y luego que me doy cuenta que si yo hablo, se van a dar cuenta que yo no hablo ni como salvadoreño, ni como guatemalteco, y que yo soy un poco alto, y mi moño no se parecen, mi cabello es diferente, ¿sí o no? El oficial de migración de El Salvador me dice, y yo le hago, ¡ey! Y sigo normal. ¿Le cuento más? Cuando llego a lo de Guatemala, yo no sé, se le cayó un vaso al tío oficial de guatemalteco que está vigilando. Y se pone a buscar el vaso, y en eso yo estoy mirándolo, buscando el vaso y cruzando. Se lo tumbó el Espíritu Santo. Así que yo creo en el Espíritu Santo. Él lo sabe todo. Cuando miro para atrás, el del Salvador, el oficial me está mirando y hablando con los otros. Y yo lo miro y oigo al Espíritu dentro de mí y me dice, párate en una carpita que venden comida, pupusa, y cómete una. Y yo digo, no tengo hambre. Me digo, cómasela. Pongo mi maleta y digo, dame una pupusa, y me siento como que yo soy un popusero. Alguien que no. Oye, las palabras que uno tiene que inventar. Y le he hecho un chin de picante porque yo no sabía lo que era picante. Cuando le echo ese picante y comienzo a comer normal, el tipo me está mirando y hace así, como que dice, no, es un guatemalteco que va para allá. Hermano, yo estoy que me está desbaratando el picante. La garganta con todo. Tuve que me casi un tanque de agua con refresco para poder aguantar. De esa forma yo crucé a Guatemala a predicar el evangelio. Mucha gente fueron salvas hace más de casi 20 años, 15 años atrás. ¿Me sigue? Le cuento una y nos vamos, que esto es un testimonio encendido.
Yo siento que esta predicación va a ser un efecto que va a durar mucho tiempo en el corazón de ustedes. Oye le digo, Señor, cojo mucha lucha viajando en Santo Domingo para predicar, y cuando termino de predicar los pastores me dicen, Dios le bendiga, hermano, y no tengo donde dormir. Me tocó amanecer mucho en los pisos de la iglesia. Dios hacía todo tipo de milagros maravillosos. Y el pastor sabía que yo no tenía donde dormir. Me decía, varón, Dios me le bendiga, nos vemos mañana. Yo le decía, ¿pero dónde voy a dormir? Entonces yo me iba a la parada y pasaban los carros, pero a veces no me iba. Tenía que devolverme y amanecer en el piso penado sin sábana. Ahí. Dios tenga misericordia de esos pastores. Dios tiene que sanarme de esos pastores de esta vida. Oye, yo relajando. Yo jugando. Amados, oigan esto. Y un día le digo, Señor, ¿no te da pena verme caminando tanto a pie? Y el Señor me dijo, no. El Espíritu Santo. Y le digo, pero de todas formas, dame un carro, dame una troca. No, dame una troca, no tengo dinero, dame una troca. Y comencé a pedirle, dame una troca para predicar. Y él me dijo, bueno, ¿dónde están las trocas? Me dice el Espíritu Santo. Le digo, no es, los dealers. Bueno, pues ve allá entonces. Mira a ver cuál te gusta que yo te la voy a regalar. Dije, Señor, la que tú quieras. Y me dijo, no, es a ti que tiene que gustarte. No es a mí porque no soy yo que la voy a manejar. Eres tú. Dije, pues está bien. Busqué unos pesitos que tenía, centavos, y me monté en un bus. Bueno, digo bus para poder revelarlo, pero son guaguitas chiquitas. Llego allá, veo el dealer. Oiga esto rápido. Miro el dealer. Cuando voy a entrar, perdón, que voy llegando cerca, me dice el Espíritu, a veces del bus, un esquinante. Dije, ¿por qué? A veces, haga caso. ¡Hey! Chofer, déjame aquí. Y me quedo un esquinante. Y me dice, ahora, ¿sabes por qué te digo eso? Sí, para que no te vean apiándote en una guaguita. Y después no te quieran hacer caso. Todo lo sabe. Cuando voy entrando, que voy a entrar al dealer, me dice, sí, cambia la forma de caminar. Usted está caminando como un limonero. Ya está hablando conmigo. Dijo, ¿cómo así? Camine como que usted tiene todo el dinero del mundo para que le hagan caso. Oiga, esta cosa tan hermosa. Comienzo a caminar. Lo mejor que yo pude hacer. Llego, comienzo a mirar un carro. De una vez apareció un vendedor porque ven el estilo. Yo me puse los mejores zapatos, llegué con estilo. ¿Cuánto están vendiendo esa? En tanto, está muy cara. Yo quiero algo más económico para comprarla. Me gusta esa. El punto fue que me gustó una. Y ahí hablando con él, te la doy en tanto. Le dice, tú me rebajas un poquito más, yo te la compro. Pero yo no tengo un peso encima. A mí me dijo el Espíritu Santo que fuera a buscar una troca. Y yo voy, que fuera a mirarla y que después viniera a la habitación a hablar con él de la troca. Miren qué locura. Cuando yo predicaba antes, que Dios hacía muchos milagros, yo pasaba, después de la predicación, yo pasaba 2 horas contando sobre el Espíritu Santo. Óigame, yo contándole lo que Él hizo, pero esa era la forma de yo tener una relación, de conocerlo. Locura mía. Miro la troca, me gustó, esa es, arará, aleluya. Llego a la habitación y le dije, Espíritu Santo, ¿tú la viste? Esa es la que yo quiero. El Espíritu Santo hizo un milagro y me regala y me proveyó un dinero, un down payment inicial para los dominicanos, un down payment. Llego y le digo, te voy a dar un down payment en 30 días, te pago el resto del dinero. Casi el 80% te lo pago en 30 días. Un hombre que no tiene un peso encima. Pero el Espíritu Santo dijo que lo hiciera. Amados hermanos, me dan el vehículo, yo me emociono, comienzo a andar para aquí, para allá. Se me olvidó los 30 días. Me acordé un día antes. Y en Santo Domingo, cuando tú con un carro inicial financiado, si tú no lo pagas, ellos están bailando para quitártelo y venderlo más para adelante. Algunos viven de eso. Yo me preocupé y dije, Dios mío, ¿y ahora? Pero dije, Señor, recuérdate que esa tarde fuiste tú que me dijiste que fuera a buscar el carro, por lo tanto tú eres que tienes que saber lo que tú vas a hacer con ese carro, tú tienes que pagarlo, porque yo no tengo, tú sabías que yo no tenía, tú sabías, tú eres que tienes que hacer, y comencé yo desesperado. Estoy bañándome, duchándome, escuche esto y concluyo,
para que duerman feliz con el Espíritu Santo. Y estoy bañándome y hablando, Señor, también que se sienta, anda montado. Mañana voy a tener que entregar ese carro. Espíritu Santo, haz algo, Padre, haz algo. Porque Él no tiene restricción, ni está sujeto a tiempo ni espacio. Te habla donde Él quiera y cuando Él quiera. Y enjabonado, yo oigo al Espíritu que me dice, tranquilo, acabo de hablarle a una mujer en las islas de Inglaterra y le acabo de dar una orden que te mande $2,500, que es lo que me hacía falta, para que pague el carro que yo te regalo. Dije, ¿cómo fue? Que entonces me dijo, acabo de hablar con fulano y me dio el nombre para que te envíe el dinero. Y ahora mismo te va a llamar. Cuando dijo ahora mismo, el teléfono hizo trrr. Yo salí enjabonado. El celular yo lo tenía cerca. Me agarré y dije, hermana Ru, Dios me le bendiga. Gracias porque el Señor le habló que me mandara $2,500, ¿verdad? Me dijo, ¿cómo usted lo sabe? Le dije, porque el Espíritu Santo ya me lo reveló. Si en este momento consideras que este mensaje está siendo de bendición para tu vida, escribe en los comentarios, recibo esta palabra. Dale clic en me gusta y en suscribirse. Estas simples acciones hará que YouTube posicione y recomiende este video, bendiciendo la vida de otras personas, incluyendo mi vida, mi hogar, mi familia, mi ciudad y mi país.